Hoy vamos a platicar de la corrupción y vamos a platicar de una iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3. Hoy la desigualdad de nuestro país, que somos uno de los países más desiguales no solamente de América Latina, sino del mundo, está fundamentalmente alimentada por la corrupción. Y pareciera ser que los ciudadanos difícilmente tienen los incentivos, tienen los mecanismos adecuados para que puedan promover acciones y puedan denunciar actos de corrupción. Y esa es la bondad de esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Una iniciativa que empezó promoviéndose durante el pasado proceso electoral, en el que los ciudadanos tengan la obligación, como servidores públicos o como trabajadores de una institución, de presentar su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Y que esta información, por lo tanto, nos permita a todos los ciudadanos identificar si realmente su patrimonio está creciendo con recursos ilegales o con recursos que no pueden ser justificados. Como podemos ver en la gráfica, estamos justo, este índice marca, mientras más cercano estás al 100, hay mayor impunidad en el país, y mientras más cercano estás al 0, tienes menor grado de impunidad. Entonces vemos que el campeón es Eslovenia con 28.2 puntos, y los últimos lugares es Colombia, México y Filipinas el último lugar. O sea que somos subcampeones. Somos los subcampeones de la impunidad. Tiene dos dimensiones, una que mide los delitos cometidos contra el proceso que se llevó a cabo. O sea, quiere decir que si el número de delitos contra las acciones penales que se llevaron a cabo. Es decir, hubo 100 delitos y solamente se procesaron 20 delitos, por decirlo así. Correcto. Y las causas, que es otra modalidad, las causas y las acciones que provocan que haya impunidad. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que en México tenemos por cada 100,000 habitantes 4 jueces, cuando el promedio del índice global es de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el promedio de la OCDE es de 70 contra 100, y México está en el lugar número 30, o sea, en el 35 puntos. O sea, es decir, éramos subcampeones en impunidad, y de acuerdo a la OCDE somos los campeones de los países miembros en materia de corrupción. Pues aquí claramente lo que visualizamos de manera muy triste pues es que nuestro país claramente lo que tiene es un rezago fundamental, no solo en términos institucionales de cómo procesar las denuncias, cómo castigar los actos de corrupción, sino también en términos de cómo en la calidad educativa, en los contenidos que se llevan a cabo en los ciclos escolares a todos los niveles, pues a los alumnos se les enseñe el acto de la denuncia, se les enseñe que la corrupción es un mal que aqueja de manera importante a nuestro país. Hoy vamos a platicar con el coordinador del equipo de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han redactado la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Nos gustaría que nos platicaras de una manera muy sencilla, para ti como ciudadano, ¿qué significa la corrupción? Genéricamente, pues es alguien que se aprovecha económica o no económicamente del poder que tiene para poder pues comportarse de esa manera. Platícanos esta iniciativa ciudadana en términos de proceso. ¿Cuántas firmas se requieren? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está convocando? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que queremos apoyar esta iniciativa? Como sabes, hace no mucho tiempo se pasó una reforma política en donde ya se permite tener iniciativas ciudadanas, pero hace 3-4 años no teníamos esa oportunidad. Esta es la primera vez. Para eso necesitamos el 0.13% del padrón, que más o menos, un poco menos de 120,000 firmas, que necesitamos juntar en apoyo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como acabas de decir. No nos la pusieron fácil, porque tiene que ser una firma autógrafa, tiene que ser así en papel, ¿no? Aquí tengo algunas, ¿no? Para que vean ustedes. Tiene que ser en papel y se tienen que entregar al Instituto Nacional, bueno, al Congreso y de ahí al Instituto Nacional Electoral para que ellos chequen que efectivamente hay ese número de firmas válidas. Y por eso es que se piden algunos datos de la credencial del elector. No se pide copia de la credencial del elector, lo cual es, bueno, es algo, claro. Pero ciertamente hubiera sido más fácil que nos hubieran dado chance de escanear, por ejemplo, las formas, ¿no? Y que ya revisaran los datos. Lamentablemente no lo hicieron así y bueno, pues aquí estamos pedaleándole. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas firmas se han recabado? Mira, no tenemos ahorita un dato concreto todavía porque estamos en el proceso, bueno, déjeme decir algo antes.
estamos en el proceso de cierta recolección de información o de datos, de firmas, porque el formato que se diseñó no es para una sola firma, sino que es un formato donde pueden caber hasta 10 firmas. Por eso decía yo aquí, si me quieren ustedes checar, pues hay lugar para 10 personas. Porque la idea es que si a ti te interesa el tema, pues que vayas tú a tu casa o en tu oficina y puedas convocar a que otros también se animen a firmar, de modo que podamos hacer un proceso multiplicativo. Entonces, lo que hemos pedido es, tómate un par de semanas, 3 semanas, recaba firmas y ahora sí que entrega tu hojita llena o sácate 2 hojitas, ¿no? Entonces, por eso es que todavía estamos en ese proceso de dispersión, digamos, de la información, de dispersión de formas, para que en breve tiempo empecemos a recolectar pues ya muchas firmas. Ya tenemos, pero digamos, todavía no viene lo fuerte. Como lo platicamos también al inicio del programa, esta ley de 3 de 3 lo que busca, que fue lo que se promovió en el proceso electoral pasado, que la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y la declaración de impuestos de las personas que usan recursos públicos o toman decisiones con recursos públicos, que le denominamos servidores públicos, pues la presenten de manera obligatoria. Así es. ¿Nos podrías platicar, en términos generales, cuáles son los elementos más significativos de esta iniciativa? Tras la reforma constitucional del año pasado, en donde se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que sigue es hacer la legislación secundaria, como fue en la reforma energética y otras, ¿no? Ahí, con base en esa reforma, vienen 2 pilares del sistema, que son 2 leyes nuevas, completamente nuevas. Una es esta, la de responsabilidades administrativas, y la otra es la del sistema propiamente dicho, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esta ley que estamos llevando como iniciativa ciudadana y que fue efectivamente trabajada, no consensuada, trabajada por un grupo muy amplio, 19 personas, además de de intachable reputación y además con mucha experiencia en estos temas, ellos, digamos, nos abocamos a esta primera ley, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y lo que básicamente dice es cómo se debe de comportar una persona, en principio un servidor público, pero si te fijas el título no lleva la palabra servidor público. Es correcto. ¿No? ¿Por qué no? Porque no solamente es sobre servidores públicos, también abarca a empresas privadas, a personas privadas que a lo mejor en contubernio se juntan y generan, pues, o se comportan y hacen actos de corrupción. Entonces, por eso es que no se llama de servidores públicos. Tiene otra característica. O sea, lo primero que dice la ley es quiénes están sujetos a las leyes, a esta ley, cuáles son las conductas que se consideran graves y que son de corrupción, qué tipo de procedimientos hay de investigación y luego de procesamiento para estas personas o estas conductas que se detecten y demás. Y finalmente, bueno, cuáles son los tipos de sanciones y dónde se deben de ventilar estas sanciones. Eso es lo que dice esta ley, básicamente. Platícanos la importancia que sea una ley general. Sí, eso es, qué bueno que lo preguntas, es fundamental. Una ley general, a diferencia de una ley federal, por ejemplo, o una estatal, la característica que tiene es que es de observancia general. ¿Qué significa general? Que abarca a todas las personas, no importa en qué poder del Estado se encuentre, es decir, considera a las personas, funcionarios públicos que están en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y hasta en el Poder Judicial. Ya te imaginarás, eso pues es un cambio importante. 2, no solamente a nivel federal, sino en los 3 niveles de gobierno, es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Entonces ahí, ¡zoom!, tienes otro trancazo de gente. Y luego, obviamente, los funcionarios que están en los órganos constitucionales autónomos, pero también los candidatos a puestos de elección popular, los equipos de transición, los líderes de los partidos políticos y los partidos políticos en sí, los fideicomisos públicos. Entonces, ya estás abarcando realmente a un grupo de personas muchísimo más amplio. Y todavía las personas físicas y morales, privadas naturalmente, que participan con servidores públicos o con este tipo de personajes que acabamos de mencionar y que, bueno, pueden incurrir en una conducta de corrupción. Ustedes han venido trabajando en tratar de identificar cuáles son las conductas. Sí. De manera muy sencilla. Yo los invito a que se metan a la página ley3de3.mx, correcto, en donde vienen una serie de cómics en donde lo que hacen es que de manera muy sencilla habla de esas conductas. ¿Por qué no nos platicas, Enrique, de qué es lo que han ustedes observado? El soborno, todo el mundo sabe que es un soborno, pero bueno, es dar dinero o regalos para conseguir algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una conducta grave de corrupción. El peculado, que sería el robo o el desvío de recursos
desde el destino que debería ser para otro destino. Que si en lugar de usar el dinero para construir un puente, pues más bien te lo llevas para la campaña electoral, ¿no? Por decir. El tráfico de influencia, o sea, el aprovechar el puesto para beneficios de diferentes tipos, esa también es otra conducta delictiva de este tipo. El abuso de funciones, o sea, que tú te excedas, por ejemplo, bueno, el uso del helicóptero, ¿no? De acuerdo. Que para cosas personales. El enriquecimiento oculto, no ilícito, fíjate, es interesante, es el oculto. Es decir, el hecho de que no informa sobre la situación patrimonial y luego cómo se va moviendo. Hasta ahora, como sabemos, tenemos muchas declaraciones patrimoniales, se quedan ahí, nadie les hace caso, digamos, y parte de lo que se va a buscar es que sí se les haga caso, y ahorita digo por qué lado. Ese tiene que ver más bien con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego la obstrucción de la justicia también, ese es otro tema, ¿no? O sea, que obstruyas a que se haga justicia. La colusión entre diferentes competidores para obtener algún tipo de beneficio, el uso ilegal de información falsa o confidencial, ese es un delito bastante severo, el nepotismo, que es otorgar puestos a familiares, amigos, ya sea parientes en concesiones o empleos públicos, no tiene que ser dentro de tu estructura, como está ahorita, sino puede ser en cualquier lugar. Conspiración para cometer actos de corrupción. Esto es muy importante porque lo que aquí se ve es que vas contra las redes de corrupción. Es decir, partimos de la premisa de que la corrupción casi siempre no es en forma individual, ¿no? Hasta un policía que te pide una mordida tiene que dar una mordida, o sea, tiene que dar tal cantidad, es una red, va para arriba, ¿no? O típicamente que pescan al chivo expiatorio, la última persona que firmó el cheque, digamos, pues es al que agarran, y no a toda la red que esto significa. Entonces, la parte de conspiración para cometer actos de corrupción también es importante. Estas son las 10 conductas consideradas graves, digamos, en términos de corrupción. Desde el punto de vista del colectivo Ley de 3 de 3, ¿cuáles deberían ser las acciones que debemos tomar los ciudadanos? ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar desde el punto de vista legislativo para erradicar la corrupción también dentro de las empresas? Ahí, por ejemplo, viene todo un procedimiento, es todo un capítulo de la ley respecto de eso, porque había que ser muy cuidadoso en no excederse, digamos, en términos de o cómo se pueden defender empresas que algún pillo dentro de su propia empresa, pero pues claro, que no tiene que ver con el dueño, digamos, pues se comporta de manera equivocada y que no se lleven a traer, no se pasen a traer a toda la empresa. Entonces, ese es un tema que está ahí. Este grupo sí puso a consideración de algunos empresarios cómo veían eso, cómo pues, tener su retroalimentación, ¿no? También de funcionarios públicos vigentes, porque también sabemos que muchísimos funcionarios públicos son honestos, son íntegros, y también había que protegerlos, o sea, que no se les persiguiera por cualquier cosa, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso también es importante en ese sentido. O sea, esa definición clara de hasta dónde y cómo se pueden defender las personas, pues genuinamente, que no haya venganzas políticas, ya te imaginas, ¿no? O venganzas de otro tipo y que, oye, pues la gente debe tener su derecho de defensa. ¿Cómo está observando esta iniciativa de ley poner los incentivos adecuados para que realmente los ciudadanos, los servidores públicos, los empleados de muchas organizaciones sientan que la denuncia realmente es un instrumento ciudadano? Sí, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que es fundamental porque efectivamente hasta ahora prácticamente hemos tenido, cuando son verdaderas denuncias a fondo y tal, casi héroes, ¿no? Héroes anónimos. Anónimos, o a veces no tan anónimos, y que luego sufren represalia del jefe, etc. Entonces, sí está también todo un capítulo relacionado con denuncias, que va desde la denuncia anónima hasta las denuncias en donde hay elementos que te protegen contra incluso tus propios jefes. También está la obligación de denunciar si tú ves que están cometiendo una fechoría, digamos, pues también se tiene que denunciar. Sí hay algunos incentivos que van pro la denuncia sana, digamos, como por ejemplo incluso uno que va a llamar la atención, que está tomado de la legislación de otros países, en particular americana, pero no es la única, donde denuncias que llegan, donde provees los elementos claros en los cuales el juez toma como fundamento para procesar y llevar a la cárcel a alguna persona o grupo de personas, y de ahí se recoge o se recupera parte de, digamos, si es que es una cuestión patrimonial, parte de la pérdida patrimonial que había tenido el Estado, entonces se puede llegar hasta un 10% de recompensa, por decir,
para quien hizo esa denuncia y proveyó los elementos necesarios. Entonces, ahí te das cuenta, pues sí es un cambio rotundo de lo que teníamos, ¿no? Y como ese hay otros en donde efectivamente el quien denuncia se vuelve una especie como de testigo protegido, te das cuenta. Pues justamente para disminuir los costos de la denuncia. Ahora, hay que ser cuidadosos. No puede ser cualquier denuncia, va a pasar a su tamiz, ¿no? Pero porque puede haber muchas venganzas, puede haber muchas cosas de ese tipo también. Que lo importante es que esté perfectamente convenido, que han trabajado ustedes para que lo procesal esté muy sólido. Sí. Y de esa manera hay un término que utilizan los que se dedican al tema de tecnologías cuando están desarrollando una automatización que dicen, si entra basura, sale basura. Y me parece que aquí lo importante es que se vaya decantando muy bien la información, la calidad de la información y la manera como se va documentando todo este proceso de denuncia. Así es. Y bueno, y también para eso necesitas inteligencia. Y ahí es donde viene a cuento la otra ley. Y el resto del sistema. Y por eso es un sistema. Creo que es muy importante, a lo mejor para el público sería interesante nada más hacer notar que cuando se empezó a ver este asunto hace 1 año y medio, más o menos, el Ejecutivo mandó una iniciativa en donde el Sistema Nacional Anticorrupción, que había sido prometido en la campaña, el jefe iba a ser el propio presidente de la República y luego iban a estar como el siguiente nivel, como el Pleno, los gobernadores. Entonces ya te imaginarás que pues brincamos muchos, ¿no? Entonces, de ahí vino la conceptualización de un sistema en donde hay pesos y contrapesos, donde si alguien no hace su chamba, hay elementos para que otros hagan la chamba de y lo pongan en ridículo, digamos, o lo pongan en evidencia de que no está haciendo su trabajo. Este cruce de incentivos permite justamente el que puedas tener entonces una investigación y luego una... Creo que también algo que es muy relevante, Enrique, es que cuando hay un acto de corrupción, no solamente es quién recibe el dinero o quién genera un tráfico de influencias o quién hace, como mencionabas en esta catálogo de conductas, Sí. sino también es pues quienes participan en todo el proceso de la corrupción. Así es. Y me parece que esta iniciativa ciudadana también lo que busca es identificar y establecer sanciones a todos los que participan en esa cadena. ¿Cuáles son los planteamientos concretos que se plantean en esta iniciativa? Mira, hay un elemento aquí importante que tiene que ver con sanciones y es, por un lado, efectivamente, como dices, vamos por la red completa. Segundo, hay una conexión con el derecho penal, pero esta ley como tal lo que hace es detectar cuáles son graves y esas las manda al tribunal especializado en cuestiones de corrupción que va a haber, que también se tiene que terminar de crear. Bueno, ya está ahí, pero tiene que ser autónomo y tiene que serse una sala especializada en cuestiones de corrupción. Entonces, la ley lo que trata de hacer es justamente hacer efectivo esta búsqueda por redes completas. Ya evidencia, digamos, ya no tienes que tener un papelito que diga tal cosa. Si tú ves que una persona, como pasó en España, que bueno, no pescaron una moreira, pero un poco era la idea. Es decir, cuando tú tienes una situación en donde de pronto hay un dinero que no sabes ni dónde llegó y no fue declarado, es suficiente causa para ponerse a investigar y probablemente encontrar dónde hubo un acto de corrupción. Entonces, no necesariamente es el cheque firmado, el documento así que encuentras, ¿no? Sino que tiene que ver más con una lógica de pues, realmente cómo suceden las cosas. ¿Cómo afecta la corrupción a la movilidad social y cómo detona la desigualdad? Algunos ejemplos. Sabemos que la gente que está en los niveles de pobreza mayor difícilmente llega a la preparatoria. Tú dices, bueno, pues a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor no tienen los incentivos, tal. Pero a lo mejor también es corrupción, porque muchas veces quizás justamente en esos niveles, pues como lo vimos en las cárceles recientemente, ¿no? Sí, o sea, digo, Topo Chico, o sea, no, que son la mayoría de las cárceles donde hay ese tipo de corrupción, pues no, la gente no puede avanzar. Entonces, digamos, volviendo al tema de la educación, si tú ves que en tu escuela pues hay ese tipo de corrupción donde los maestros no van, o sea, no se cumple, porque también es corrupción, o sea, al final de cuentas no estás cumpliendo con tu deber. O si las escuelas no están recibiendo los dineros que deberían estar recibiendo porque alguien más se lo está llevando por otro lado, como está sucediendo con con los moches, ¿no? De los diputados que se abrogaron una cantidad de lana, que está terrible. Pues te está pegando a que el niño, el muchacho o la niña tenga una mejor educación y pueda salir. Digo, es un pequeño ejemplo, pero pues ahí lo ves. Pero como ese, yo pienso que podríamos hablar de muchos más. Por ejemplo, tráfico de influencias. Pones a un cuate en un puesto público que pues, no tiene ninguna capacidad.
en lugar de alguien que sí tiene capacidad, nomás porque es tu primo o porque es tu sobrino, tu hijo, ¿no? Y pues perdón, pero así no debe ser. Entonces, eso también inhibe la movilidad social. O sea, esta persona que estudió, que se esforzó, que todo, que viene quizás de un hogar no muy privilegiado, pues no tiene facilidades para acceder a otros puestos porque alguien ya decidió que será para su familia, ¿no? Enrique, para concluir, ¿qué le sugieres a nuestros amigos que nos ven para que puedan promover la ley de 3 de 3? ¿Qué acciones ciudadanas concretas podemos hacer? Mira, gracias, sí. Bueno, primero chequen ustedes la página ley3de3.mx. Ahí viene mucha información, viene el texto de la ley, léanla, ojalá la puedan leer, porque realmente es sencilla de leer. Y viene también los formatos, estos formatos que tenemos aquí, donde se les pide que nos ayuden a conseguir firmas. ¿Qué concreto? Pues ir a buscar firmas, de plano. Y en la propia página hay todos los lugares donde se pueden entregar estas firmas. Desde luego están las organizaciones que están promoviendo esto, el IMCO, Transparencia, el DCEI, etcétera, pero están otras 120 lugares en todo el país. Estamos agregando lugares todos los días. Y ahí se podrían entregar estas hojas con las firmas, pero necesitamos eso. Necesitamos muchas más de 120,000 firmas. Eso quizás sea lo que más quisiera yo decirles. Necesitamos 120,000 firmas y déjenme decirles algo más. 120,000 firmas nos dan chance de entrar al partido. Claro. Pero seguramente vamos a entrar como con 4 jugadores de menos, ¿no? O bueno, a lo mejor los 11, pero medio no muy buenos. En cambio, si traemos 500,000 firmas o 1,000,000 de firmas detrás, a la hora de la lucha cuerpo a cuerpo, que eso me gustaría también comentar, las personas que hicieron esto, estas 19 gentes, no todas, pero sí como 15 de ellas, están dispuestas a dar la batalla cuerpo a cuerpo. Es decir, argumento por argumento, en la comisión del Congreso donde sea necesario, o en presidencia, o donde haga falta. Esto es muy importante. O sea, no se trata de sacar esta ley y ahí les va y a ver qué hacen con ella los señores del Congreso. No, vamos a luchar pedacito por pedacito. Y creo que eso le debe dar confianza al público de que no se trata de sacar una iniciativa y ya, sino de hacerla una realidad. Y bueno, pues vamos por eso. Enrique, muchas gracias como siempre por tu trabajo ciudadano. Gracias por acompañarnos en el programa. Y amigos, pues decirles que hay 15 personas que están dispuestas de dar cuerpo a cuerpo en la defensa de los argumentos legales de la iniciativa. Así es. Pero yo creo que como nosotros que estamos aquí en el estudio, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a dar cuerpo a cuerpo el apoyo para que la corrupción sea erradicada en nuestro país. Pues sí. Tú ya mencionaste, la corrupción elimina, si la atacamos, elimina la desigualdad, elimina o más bien detona la movilidad social y lo que hace es que nuestro país pueda retomar la sendera del crecimiento económico. Un crecimiento mucho más alto, mucho más productivo. Así es. Nos vemos, muchas gracias. Recuerden, seamos ante todo buenos ciudadanos. Buenas noches.